12. Delante de él estaba el frasco con el perfume de Pélissier. El líquido lanzaba destellos de un color castaño dorado bajo la luz del sol, diáfano, sin el menor enturbiamiento. Parecía inocente como el té claro y contenía, sin embargo, junto a 4/5 partes de alcohol, 1/5 parte de una mezcla secreta capaz de revolucionar toda una ciudad. Esta mezcla podía componerse a su vez de 3 o de 30 sustancias diferentes en una proporción determinada, entre innumerables proporciones posibles. Era el alma del perfume, si podía hablarse de alma en relación con el perfume de un comerciante tan glacial como Pélissier, y ahora se trataba de averiguar en qué consistía. Baldini se sonó con parsimonia y bajó un poco la persiana porque la luz directa del sol era perjudicial para cualquier perfume, así como para la intensa concentración del olfato. De un cajón del escritorio sacó un pañuelo blanco de encaje y lo desdobló. Entonces abrió el frasco mediante un pequeño giro del tapón, manteniendo la cabeza echada hacia atrás y las ventanas de la nariz apretadas, porque no deseaba en modo alguno oler directamente del frasco y formarse así una primera impresión olfatoria precipitada. El perfume debía olerse en estado distendido y aireado, nunca concentrado. Salpicó el pañuelo con algunas gotas, lo agitó en el aire a fin de evaporar el alcohol y se lo puso bajo la nariz. Con 3 inspiraciones cortas y bruscas, inhaló la fragancia como un polvo, expiró el aire enseguida, se abanicó, volvió a inspirar 3 veces y tras una profunda aspiración, exhaló por último el aire con lentitud y deteniéndose varias veces, como dejándolo resbalar por una escalera larga y lisa. Tiró el pañuelo sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla. El perfume era asquerosamente bueno. Aquel miserable de Pélissier era por desgracia un experto, un maestro, maldita sea, aunque no hubiera aprendido nada. Baldini deseó que Amor y Psique fuera suyo. No tenía nada de vulgar, era absolutamente clásico, redondo y armonioso, y pese a ello, de una novedad fascinadora. Era fresco pero no atrevido, floral sin ser empalagoso. Tenía profundidad, una profundidad marrón oscura, magnífica, seductora, penetrante, cálida, y a pesar de ello no era excesivo ni denso. Baldini se levantó casi con respeto y volvió a llevarse el pañuelo a la nariz. Maravilloso, maravilloso, murmuró oliendo con avidez. Tiene un carácter alegre, es amable, es como una melodía, hasta inspira un buen humor inmediato. Tonterías, buen humor. Y tiró de nuevo el pañuelo sobre la mesa, esta vez con ira. Se volvió de espaldas y fue al rincón más alejado del aposento como avergonzado de su entusiasmo. ¡Ridículo! Dejarse arrancar tales elogios, como una melodía, alegre, maravilloso, buen humor, majaderías, bobadas infantiles, una impresión momentánea, un viejo error, una cuestión de temperamento. Su herencia italiana, claro. No juzgues mientras hueles. Esta es la primera regla. Baldini, viejo idiota. Huele primero y no emitas ningún juicio hasta que hayas olido. Amor y Psique. Es un perfume equilibrado, un producto impecable, una chapucería muy bien hecha, por no decir una mezcla chapucera, puesto que de un hombre como Pélissier no podía esperarse otra cosa. Un individuo como Pélissier no podía fabricar un perfume adocenado. El canalla sabía mezclar con pericia, aturdir el sentido del olfato con una perfecta armonía. El sujeto dominaba como un lobo con piel de cordero el arte olfatorio clásico. Era, en una palabra, un monstruo con talento, y esto era peor que un chapucero de buena fe. Pero tú, Baldini, no debes dejarte impresionar. Durante unos segundos te has quedado atónito ante la primera impresión de esta chapucería. ¿Pero acaso sabes cómo olerá dentro de una hora, cuando se hayan evaporado las sustancias más volátiles y aparezca la esencia verdadera? ¿O cómo olerá esta noche, cuando solo queden esos componentes pesados y oscuros, que ahora apenas se olfatean bajo el camuflaje de unos pétalos odoríferos? Espera entonces, Baldini. La segunda regla dice: el perfume vive en el tiempo. Tiene su juventud, su madurez y su vejez, y solo puede calificarse de acertado cuando ha emanado su grata fragancia con la misma intensidad durante las 3 diferentes épocas. Cuán a menudo ha sucedido que una mezcla hecha por nosotros ha olido con una maravillosa frescura a la primera prueba, a fruta podrida al poco tiempo y al final a aljalia pura, porque pusimos una dosis demasiado alta. Hay que tener mucho cuidado con la aljalia. Una gota de más equivale a una catástrofe. Es un error muy antiguo. ¿Quién sabe? ¿Y si Pélissier hubiera puesto demasiada aljalia? Quizá esta noche su ambicioso Amor y Psique despida olor a orina de gato. Ya veremos. Y lo oleremos. Del mismo modo que un hacha afilada divide el tronco en astillas más pequeñas, nuestra nariz separará todos los detalles de su perfume.
Entonces quedará demostrado si esta supuesta fragancia seductora ha surgido o no de los elementos más conocidos y normales. Nosotros, los Baldini, perfumistas, descubriremos las triquiñuelas de este mezclador de vinagres de Pellicier. Le arrancaremos el antifaz de la cara y enseñaremos al novato cómo es capaz de trabajar el viejo artesano. Imitaremos con toda exactitud su perfume de moda. De nuestras manos saldrá una copia tan perfecta que ni el galgo sabrá diferenciarla del modelo. No, esto no es suficiente para nosotros. Lo mejoraremos. Le encontraremos faltas y se las enseñaremos, y se las pasaremos por la nariz. Eres un chapucero, Pellicier, una mofeta hedionda, un advenedizo en el negocio de los perfumes y nada más que un advenedizo. Y ahora, al trabajo, Baldini, con la nariz agudizada para que huela sin sentimentalismos, para que descomponga la fragancia según las reglas del arte. Esta misma noche tienes que estar en posesión de la fórmula. Y se precipitó de nuevo hacia el escritorio, sacó papel y tinta y un pañuelo limpio. Lo ordenó todo delante de él e inició su estudio analítico, procediendo de la siguiente manera. Se pasó rápidamente bajo la nariz el pañuelo humedecido con perfume e intentó captar un componente aislado de la fragante nube, sin dejarse invadir por el conjunto de la compleja mezcla. Y entonces, mientras sostenía el pañuelo lo más lejos posible de su rostro, anotó deprisa el nombre de la parte olfateada y volvió a pasarse el pañuelo por la nariz para entresecar el siguiente fragmento de aroma. 13. Trabajó durante 2 horas sin interrupción y sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos. Más rápido el crujido de la pluma sobre el papel y mayor la dosis de perfume con que salpicaba el pañuelo antes de llevárselo a la nariz. Ahora ya no olía casi nada. Hacía rato que las sustancias volátiles que respiraba le habían aturdido y ni siquiera era capaz de reconocer de nuevo lo que al principio del experimento creía haber analizado sin lugar a dudas. Sabía que no tenía sentido continuar olfateando. Jamás llegaría a averiguar la composición del nuevo perfume. Esta noche no, desde luego, pero tampoco mañana, cuando con ayuda de Dios su nariz se hubiese recuperado. Nunca había conseguido aprender a utilizar el olfato para este fin. Captar por separado los elementos de un perfume era un trabajo antipático y repugnante para él. No le interesaba dividir una fragancia más o menos buena en las partes que la componían. Lo mejor sería dejarlo. No obstante, su mano continuaba humedeciendo mecánicamente el pañuelo de encaje, con delicados movimientos practicados 1000 veces, agitándolo y pasándolo con rapidez por delante del rostro, y también mecánicamente inhalando una porción de aire perfumado y expulsándolo en pequeñas cantidades, tal como mandaban las reglas. Hasta que por fin la propia nariz le liberó del tormento, mediante una hinchazón alérgica que le cerró por completo con un tapón séreo. Ahora ya no era capaz de oler nada y apenas podía respirar. Tenía la nariz tapada como por un grave resfriado y los lagrimales le goteaban. Gracias a Dios. Ahora sí que podía, sin remordimientos de conciencia, dar por terminado el experimento. Ya había cumplido con su deber y hecho todo lo posible conforme a las reglas del arte, aunque infructuosamente, como ocurría con tanta frecuencia. Ultra post nemo obligator. Se acabó el trabajo. Mañana temprano enviaría a buscar a casa de Pellicier un gran frasco de amor y psique para perfumar con él el cuero español encargado por el conde Bergamont. Y después cogería su maletín lleno de jabones anticuados, Saint Bons, pomadas y almohadillas perfumadas y haría la ronda de los salones de ancianas duquesas. Y un día se moriría la última duquesa anciana y con ella su última cliente. Él sería también un anciano y tendría que vender su casa a Pellicier o a otro de los advenedizos con dinero, que tal vez le darían unas 2000 libras por ella. Entonces haría el equipaje, 1 o 2 maletas, y viajarían a Italia con su anciana esposa, si ésta aún no había muerto. Y si él sobrevivía al viaje, compraría una pequeña casa de campo en Messina, donde todo era barato y allí moriría Giuseppe Baldini, en un tiempo el mayor perfumista de París, arruinado, cuando Dios quisiera llamarle a su seno. Y así tenía que ser. Tapó el frasco, dejó la pluma y se pasó por última vez el pañuelo empapado por la frente. Notó la frescura del alcohol evaporado y nada más. Entonces se puso el sol. Baldini se levantó, subió la persiana y se asomó a la luz del atardecer, que iluminó su cuerpo hasta las rodillas, dándole el aspecto de una antorcha incandescente. Vio el ribete rojo del sol detrás del Louvre y un resplandor más débil sobre los tejados de pizarra de la ciudad. Abajo, el río brillaba como el oro y los barcos habían desaparecido. Soplaba algo de viento, pues las ráfagas formaban escamas en la superficie, que centelleaba aquí y allí como si una mano gigantesca esparciera millones de luises de oro sobre el agua. Y la dirección de la corriente pareció cambiar en un momento dado y afluir hacia Baldini como una marea de oro puro.
Los ojos de Baldini estaban húmedos y tristes. Durante un rato permaneció inmóvil, esperando la magnífica vista. De repente, abrió la ventana de par en par y lanzó al aire, descubriendo un gran arco, el frasco del perfume de Pellicier. Lo vio caer, y por un momento, la rutilante alfombra de agua se dividió. La habitación se inundó de aire fresco. Baldini respiró hondo y notó que desaparecía la hinchazón de su nariz. Entonces cerró la ventana y casi simultáneamente anocheció. La imagen dorada y refulgente de la ciudad y del río se convirtió en una silueta grisácea. La habitación se quedó oscura de improviso. Baldini adoptó la misma posición de antes y miró con fijeza por la ventana. «Mañana no enviaré a nadie a casa de Pellicier», dijo, agarrando con ambas manos el respaldo de su silla. «No lo haré, y tampoco haré la ronda de los salones, sino que iré al notario y pondré a la venta mi casa y mi negocio. Esto es lo que haré. Ya basta». Su rostro adquirió una expresión infantil y obstinada y se sintió súbitamente muy feliz. Era de nuevo el de antes, el joven Baldini, valiente y resuelto como siempre a plantar cara al destino, aunque esta vez plantarle cara significase retroceder. ¿Qué remedio? No podía hacer otra cosa. El tiempo, insensible, no le dejaba otra elección. Dios nos da buenas y malas épocas, pero no quiere que en estas últimas nos quejemos y lamentemos, sino que reaccionemos virilmente. Y en esta ocasión le había dado una señal. La imagen engañosa de la ciudad, en tonos rojos y dorados, había sido una advertencia. «Actúa, Baldini, antes de que sea demasiado tarde. Tu casa aún se sostiene, tus almacenes están llenos, aún podrás conseguir un buen precio por tu negocio a punto de quebrar. Las decisiones aún están en tu mano. Envejecer modestamente en Mesina no fue nunca tu objetivo en la vida, pero es más digno y grato a Dios que arruinarte pomposamente en París. Que triunfen los Burets, los Galtó y Pellicier. Giuseppe Baldini les deja el campo libre, pero lo hace por propia voluntad y con la cabeza erguida». Ahora estaba incluso orgulloso de sí mismo y sentía un inmenso alivio. Por primera vez desde hacía muchos años empezaba a disminuir el calambre de la espalda que le tensaba la nuca y encorvaba los hombros de forma servil y pudo enderezarse sin esfuerzo, relajado, libre y feliz. Percibió claramente la fragancia de amor y psique que impregnaba la habitación, pero ya no le afectó. Baldini había cambiado su vida y sentía un maravilloso bienestar. Ahora mismo subiría a ver a su esposa para comunicarle sus decisiones y después peregrinaría hasta Notre Dame y encendería una vela para agradecer a Dios su bondadosa advertencia y la increíble fuerza de voluntad que acababa de infundirle. Con un ímpetu casi juvenil, encasquetó la peluca sobre su calva, se puso la levita azul, cogió el candelero que estaba encima del escritorio y abandonó la estancia. Apenas hubo encendido la vela de la palmatoria del rellano para iluminar la escalera, cuando oyó sonar la campanilla de la planta baja. No era el bonito tintineo persa de la puerta principal, sino el repique estridente de la entrada de los proveedores, un ruido muy desagradable que siempre le había molestado. Muchas veces había querido hacerla desmontar y sustituirla por una campanilla más armoniosa, pero el gasto le disuadía de ello, y ahora, con una risa sofocada, se le ocurrió de repente que ya no importaba. Vendería la insolente campanilla junto con la casa. De ahora en adelante daría la lata al nuevo propietario. La campanilla volvió a sonar. Aguzó el oído. Por lo visto Chenier ya había abandonado el establecimiento y la criada no parecía dispuesta a acudir, así que el propio Baldini bajó para abrir la puerta. Descorrió el cerrojo, abrió la pesada puerta y no vio nada. La oscuridad se tragó por completo el resplandor de la vela. Entonces, muy despacio, distinguió una figura pequeña, un niño o un adolescente poco desarrollado que llevaba algo al brazo. «¿Qué quieres?» «Me envía el maître Grimal con el cuero de cabra», contestó la figura, acercándose y alargando a Baldini el brazo doblado, que sostenía varias pieles superpuestas. A la luz de la vela reconoció Baldini el rostro de un muchacho con unos ojos vigilantes y temerosos. Estaba encorvado como si se escondiera detrás del brazo extendido, en la actitud de alguien que teme un golpe. Era Grenville. 14. El cuero de cabra para la piel española. Baldini lo recordó. Habían cargado las pieles a Grimal hacía un par de días, el cuero más fino y flexible para la carpeta del conde Bergamont, a 15 francos la pieza. Ahora, sin embargo, ya no las necesitaba, podía ahorrarse aquel dinero. Aunque por otra parte, enviar al muchacho con las pieles devueltas quizá causaría un efecto desfavorable, desencadenaría rumores de que Baldini ya no era de fiar. Baldini ya no recibía ningún encargo, Baldini ya no podía pagar. Y esto no era nada bueno, nada en absoluto, porque podría rebajar el precio de venta del negocio. Sería mejor quedarse con las inútiles pieles de cabra. No convenía que nadie supiera antes de tiempo que Giuseppe Baldini había cambiado su vida. «Entra». Dejó pasar al muchacho y subieron a la tienda.
Baldini delante con el candelero y Grenouille con sus pieles. Era la primera vez que Grenouille entraba en una perfumería, un lugar donde los olores no eran secundarios, sino el centro mismo del interés. Conocía, por supuesto, todas las perfumerías y droguerías de la ciudad. Había pasado noches enteras ante los escaparates y apretado la nariz contra las rendijas de las puertas. Conocía todos los aromas que allí se vendían y en su imaginación los había transformado a menudo en los perfumes más deliciosos, de ahí que ahora no esperase nada nuevo. Sin embargo, del mismo modo que un niño dotado para la música ansía ver de cerca una orquesta o subir un día al coro de una iglesia para contemplar el oculto teclado del órgano, Grenouille anhelaba ver el interior de una perfumería, y cuando supo que debían entregarse cueros a Baldini, decidió hacer lo imposible para que le enviaran a él. Y ahora se encontraba en el establecimiento de Baldini, el lugar de París donde se almacenaba el mayor número de fragancias profesionales en el espacio más reducido. No pudo ver mucho a la trémula luz de la vela, solo brevemente la sombra del mostrador con la balanza, las dos garzas sobre la pila, un asiento para los clientes, las oscuras estanterías de las paredes, el rápido destello de los utensilios de latón y las etiquetas blancas en frascos y tarros. Ni olió nada más de lo que ya había olido desde la calle, pero sintió enseguida una formalidad que reinaba en aquellas estancias. Casi podría decirse la sagrada formalidad, si la palabra sagrada hubiera tenido algún sentido para Grenouille. Sintió la fría gravedad, la seriedad profesional, el sobrio sentido comercial que emanaba de cada mueble, de cada utensilio, de cada tarro, frasco y matraz. Y mientras caminaba detrás de Baldini, a la sombra de Baldini, porque éste no se tomaba la molestia de alumbrar el camino, se le ocurrió la idea de que pertenecía a este lugar y a ningún otro, de que se quedaría aquí, desde aquí conquistaría el mundo. Semejante idea era, por supuesto, de una inmodestia decididamente grotesca. No había nada en absoluto que justificara la esperanza de que un aprendiz de curtidor de dudosos orígenes, sin conexiones ni protección, sin la menor categoría profesional, llegara a encontrar empleo en la perfumería más renombrada de París, con tanta menor razón cuanto que, como sabemos, la liquidación del negocio era ya una cuestión decidida. Pero el caso es que aquí no se trataba de una esperanza concebida por la inmodesta mentalidad de Grenouille, sino de una certidumbre. Sabía que solo abandonaría esta tienda para ir a recoger sus cosas a la tenería de Grimal y volver después definitivamente. La garrapata había husmeado sangre. Durante años había esperado dentro de su cápsula y ahora se dejaba caer sobre la exuberancia y el desperdicio sin ninguna esperanza, y por ello su seguridad era tan grande. Habían atravesado el establecimiento. Baldini abrió la trastienda que daba al río y servía a la vez de almacén, taller y laboratorio, donde se cocían los jabones, removían las pomadas y mezclaban las aguas aromáticas en panzudos recipientes. «Ahí», dijo, indicando una gran mesa colocada ante la ventana. «Déjalas ahí». Grenouille salió a la sombra de Baldini, dejó el cuero sobre la mesa y retrocedió de un salto para situarse entre Baldini y la puerta. El perfumista se quedó quieto un momento, con la vela un poco apartada para que no cayeran gotas de cera sobre la mesa, y acarició con las yemas de los dedos la lisa superficie del cuero. Luego dio la vuelta a la piel de encima y pasó los dedos por el dorso aterciopelado y tosco a la vez. Era un cuero muy bueno, quizá incluso podría hacer guantes con él, 3 pares para sí mismo y 3 para su mujer, que usarían durante el viaje a Mesina. Retiró la mano. Emocionaba ver la mesa de trabajo con todos los utensilios a punto, el barreño de cristal para el baño oloroso, la placa de cristal para el secado, los rascadores para la impregnación de la tintura, el pistilo y la espátula, el pincel, la plegadora y las tijeras. Daba la sensación de que todas estas cosas dormían, porque era de noche y mañana volverían a cobrar vida. Y si se llevaba la mesa consigo a Mesina, y tal vez una parte de sus utensilios, solo las piezas más importantes. Era una mesa muy buena para trabajar, estaba hecha con tablones de roble, al igual que el caballete, y como los refuerzos se habían puesto de través, nunca temblaba ni se tambaleaba, aparte de que era resistente al ácido y los aceites, e incluso a los cortes de cuchillo. Pero costaría una fortuna mandarla a Mesina, aunque fuera en barco. Lo mejor era venderla mañana mismo junto con todo lo que tenía encima, debajo y alrededor, porque él, Baldini, poseía sin duda un corazón sentimental, pero también un carácter fuerte, y llevaría a cabo su decisión por mucho que le costara. Se desprendería de todo con lágrimas en los ojos, pero lo haría porque estaba convencido de que así tenía que ser. Al fin y al cabo había recibido una señal. Se volvió para irse y casi tropezó con el hombrecito contrahecho que seguía ante la puerta y al cual ya había olvidado. «Es bueno», dijo Baldini, «di al maestro que el cuero es bueno. Dentro de unos días pasaré para pagárselo».
Está bien, contestó Grenouille, sin moverse del sitio, cerrando el paso a Baldini, que se disponía a abandonar el taller. Baldini titubeó un poco, pero en su ignorancia no atribuyó la conducta del muchacho al descaro, sino a la timidez. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Has de hacerme algún encargo? Habla». Grenouille continuó encorvado, mirando a Baldini con los ojos que parecían llenos de miedo, pero que en realidad brillaban por la tensión de una rara vigilancia. «Quiero trabajar con vos, Maître Baldini. Quiero trabajar en vuestro negocio». No lo dijo en tono de ruego, sino de exigencia, y tampoco con voz normal, sino como disparo a presión, con un sonido sibilante, y Baldini confundió de nuevo la inquietante seguridad de Grenouille con una timidez juvenil. Le sonrió amistosamente. «Eres aprendiz de curtidor, hijo mío. No tengo trabajo para ti. Ya dispongo de un ayudante y no necesito ningún aprendiz». «¿Queréis que vuelan estos cueros de cabra, Maître Baldini?» «Estos cueros los he traído». «¿Queréis que vuelan?» Silabeó Grenouille, como si no hubiese oído la respuesta de Baldini. «Pues claro», respondió éste. «¿Al amor y psique de Pélissier?», inquirió Grenouille, encorvándose todavía más. Un pequeño estremecimiento de susto recorrió el cuerpo de Baldini. No porque se preguntara la razón de que el muchacho conociera aquel detalle, sino por la simple mención del nombre de aquel aborrecido perfume, cuya composición no había sabido descifrar. «¿Cómo se te ocurre la absurda idea de que yo utilizaría un perfume ajeno para...? Vos oléis a él», silabeó Grenouille. «Lo lleváis en la frente y en un pañuelo empapado que guardáis en el bolsillo derecho de la levita. Este amor y psique no es bueno, es malo. Contiene demasiada bergamota y demasiado romero y le falta esencia de rosas». «Vaya», dijo Baldini, totalmente sorprendido por el giro y los detalles de la conversación. «¿Y qué más?» «Azahar, lima, clavel, almizcle, jazmín, alcohol y otra cosa cuyo nombre no conozco. Mirad, ahí está, en esa botella», y señaló con el dedo hacia la oscuridad. Baldini dirigió el candelero hacia el lugar indicado, siguió con la mirada el índice del muchacho y se fijó en una botella de la estantería, que estaba llena de un bálsamo gris amarillento. «¿Estoraque?», preguntó. Grenouille asintió con la cabeza. «Sí, eso es lo que contiene», y se encogió, como si sufriera un calambre, y murmuró por lo menos 12 veces la palabra estoraque, 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 estoraque. Baldini sostuvo el candelero ante el hombrecillo que graznaba estoraque y pensó: o está poseído o es un estafador que ha recibido la gracia del talento. Porque las sustancias mencionadas podían componer el perfume amor y psique en las proporciones debidas. Era incluso muy probable que así fuera. Esencia de rosas, clavel y estoraque. Aquella misma tarde había buscado como loco estos tres componentes, junto a los cuales las otras partes de la composición, que también creía haber reconocido, eran los fragmentos que redondeaban el todo. Ahora solo quedaba la cuestión de averiguar la proporción exacta en que debían mezclarse. A fin de resolverlo Baldini tendría que hacer experimentos durante días y días, un trabajo agotador, casi peor que la simple identificación de las partes, porque ahora se trataba de medir, pesar, anotar y ceñirse a estos cálculos sin la menor desviación, ya que un descuido ínfimo, un temblor de la pipeta, un error en la cuenta de las gotas, podía estropearlo todo. Y cada intento fallido era terriblemente caro, cada mezcla inservible costaba una pequeña fortuna. Quería poner a prueba al hombrecillo, quería preguntarle la fórmula exacta de amor y psique. Si la conocía con exactitud en gramos y gotas, significaría que era sin lugar a dudas un estafador que se había apoderado de algún modo de la receta de Pélissier, con objeto de conseguir la entrada y una colocación en la casa de Baldini. Si en cambio la adivinaba de forma aproximada, se trataría de un genio del olfato y como tal despertaría el interés profesional de Baldini. No era que Baldini se retractara de su decisión de cesar en el negocio. El perfume de Pélissier no le interesaba como tal, aunque el muchacho se lo mezclara a litros. Baldini no pensaba ni en sueños perfumar con él la piel española del conde Bergamont, pero uno era perfumista durante toda la vida. Uno no se pasaba la vida entera mezclando fragancias para perder en una hora toda su pasión profesional. Ahora le interesaba conocer la fórmula de este condenado perfume, y más aún, poner a prueba el talento de este misterioso muchacho que le había olido un perfume en la frente. Quería saber qué se ocultaba detrás de aquello. Sentía simplemente curiosidad. «Por lo visto tienes una nariz muy fina, muchacho», dijo cuando Grenouille hubo terminado sus graznidos, volviendo hacia la mesa y dejando sobre ella el candelero con movimientos pausados. «Muy fina, no cabe duda, pero...» «Tengo la mejor nariz de París, Maître Baldini», interrumpió Grenouille con voz gangosa. «Conozco todos los olores del mundo, todos los de París, aunque no sé los nombres de muchos, pero puedo aprenderlos. Todos los olores que tienen nombre no son muchos, solo algunos miles y yo los aprenderé. Jamás olvidaré el nombre de este bálsamo, estoraque,
El bálsamo se llama estoraque. ¡Se llama estoraque! ¡Cállate!, gritó Baldini. ¡No me interrumpas cuando hablo! Eres descarado y presuntuoso. Nadie conoce 1000 olores por el nombre. Ni siquiera yo conozco 1000 nombres, sino solo algunos centenares, porque en nuestro negocio no hay más de varios cientos. Todo lo demás no son olores, sino hedores. Grenouille, que durante su larga e impetuosa intervención casi se había desdoblado físicamente y en su excitación había llegado a hacer girar los brazos como aspas de molino para prestar más énfasis a sus todos, volvió a encorvarse de repente ante la réplica de Baldini y permaneció en el umbral como un sapo negro, acechando sin moverse. Como es natural, continuó Baldini, hace tiempo que estoy enterado de que el amor y psique se compone de estoraque, esencia de rosas y clavel, además de bergamota y extracto de romero, etc. Para averiguarlo solo se necesita, como ya he dicho, una nariz muy fina, y es muy posible que Dios te haya dado un buen olfato, como a muchísimos otros hombres, sobre todo a tu edad. Sin embargo, el perfumista, y aquí Baldini levantó el índice y sacó el pecho, el perfumista necesita algo más que un buen olfato, necesita un órgano olfativo educado a lo largo de muchas décadas que le permita descifrar los olores más complicados sin equivocarse nunca, incluyendo los perfumes nuevos y desconocidos. Una nariz semejante, y se dio unos golpecitos en la suya con el índice, no se tiene, jovencito. Una nariz semejante se conquista con perseverancia y aplicación. ¿O acaso podrías tú decirme ahora mismo la fórmula exacta de amor y psique? ¿Qué me contestas? ¿Podrías? Grenouille guardó silencio. ¿Podrías al menos adivinarla aproximadamente?, inquirió Baldini, inclinándose un poco para ver mejor al sapo que estaba junto a la puerta. Solo un poco, más o menos. A ojo, ¿podrías? Habla, si eres la mejor nariz de París. Pero Grenouille continuó callado. ¿Lo ves?, dijo Baldini irguiéndose, entre satisfecho y desengañado. No puedes, claro que no. ¿Cómo ibas a poder? Eres como una persona que adivina por el sabor de la sopa si contiene perifollo o perejil. Está bien, ya es algo, pero no por eso eres un cocinero. En todas las artes, como en todas las artesanías, aprende bien esto antes de irte. El talento sirve de bien poco si no va acompañado por la experiencia, que se logra a fuerza de modestia y aplicación. Iba a coger el candelero de la mesa cuando la voz a presión de Grenouille graznó desde la puerta. No sé qué es una fórmula, maître, eso no lo sé, pero sé todo lo demás. La fórmula es el alfa y omega de todo perfume, explicó Baldini con severidad, porque ahora quería poner fin a la conversación. Es la indicación hecha con rigor científico de las proporciones en que deben mezclarse los distintos ingredientes al fin de obtener un perfume determinado y único. Esto es la fórmula, o la receta si comprendes mejor esta palabra. Fórmula, graznó Grenouille, enderezándose un poco ante la puerta. Yo no necesito ninguna fórmula. Tengo la receta en la nariz. ¿Quieres que os la haga la mezcla, maestro? ¿Queréis que os la haga? ¿Me lo permitís? ¿Qué dices?, gritó Baldini, alzando bastante la voz y sosteniendo el candelero ante el rostro del gnomo. ¿Qué mezcla? Por primera vez Grenouille no retrocedió. Todos los olores que se necesitan están aquí. Todos aquí en esta habitación, dijo señalándose a la oscuridad. Esencia de rosas, azahar, clavel, romero. Ya sé que están aquí, rugió Baldini. Todas están aquí, pero ya te he dicho, cabezota, que no sirven de nada cuando no se tiene la fórmula. Y el jazmín, el alcohol, la bergamota, el estoraque, continuó graznando Grenouille, indicando con cada nombre un punto distinto en la habitación, tan sumida en tinieblas que apenas podía adivinarse la sombra de la estantería con los frascos. ¿Acaso también puedes ver de noche?, le gritó Baldini. No solo tienes la nariz más fina, sino también la vista más aguda de París, ¿verdad? Pues si también gozas de buen oído, agúzalo para escucharme. Eres un pequeño embustero. Seguramente has robado algo de Pelissier. Le has espiado, ¿no es eso? ¿Creías acaso que podías engañarme? Grenouille se había erguido del todo y ahora estaba todo lo alto que era en el umbral, con las piernas un poco separadas y los brazos un poco abiertos, de ahí que pareciera una araña negra aferrada al marco de la puerta. «Concededme 10 minutos», apremió con voz bastante fluida, «y os prepararé el perfume Amor y Psique, ahora mismo y en esta habitación. Maître, concededme 5 minutos». «¿Crees que te dejaré hacer chapuzas en mi taller, con esencias que valen una fortuna a ti?» «Sí», contestó Grenouille. «Bah», exclamó Baldini, exhalando todo el aire que tenía en los pulmones. Entonces respiró hondo, contempló largo rato al arácnido Grenouille y reflexionó. «En el fondo es igual», pensó, «ya que mañana pondré fin a todo esto. Sé muy bien que no puede hacer lo que dice, es imposible. De lo contrario sería aún más grande que el gran Frangipani. Pero, ¿por qué no permitirle que demuestre ante mi vista lo que ya sé? Si no se lo permito, a lo mejor un día en Mesina, con la edad uno se vuelve extravagante y tiene las ideas más estrambóticas. Me asalta el pensamiento de no haber reconocido como tal a un genio del olfato.
a un ser superdotado por la gracia de Dios, a un niño prodigio. Es totalmente imposible. Todo lo que me dicta la razón dice que es imposible, pero tampoco cabe duda de que existen los milagros. Pues bien, cuando muera en Mesina, en mi lecho de muerte, puede ocurrírseme esta idea. Aquel anochecer en París cerraste los ojos a un milagro. Esto no sería muy agradable, Baldini. Aunque este loco eche a perder unas gotas de esencia de rosas y tintura de almizcle, tú mismo las habrías malgastado si el perfume de Pellicier no hubiera dejado de interesarte. ¿Y qué son unas gotas? A pesar de su elevadísimo precio, compradas con la certidumbre del saber y una vejez tranquila. «Escucha», exclamó con voz fingidamente severa. «Escúchame bien. A propósito, ¿cómo te llamas?» «Grenouille», contestó este. «Jean-Baptiste Grenouille». «Ajá», dijo Baldini. «Pues bien, escucha, Jean-Baptiste Grenouille. He reflexionado. Te concedo la oportunidad, ahora, inmediatamente, de probar tu afirmación. También es una oportunidad para que aprendas, después de un fracaso rotundo, la virtud de la modestia. Tal vez poco desarrollada a causa de tus pocos años, lo cual podría perdonarse. Imprescindible para tu futuro como miembro del gremio y tu condición de marido, súbdito, ser humano y buen cristiano. Estoy dispuesto a impartirte esta enseñanza a mis expensas porque debido a unas circunstancias determinadas hoy me siento generoso. Y quién sabe, quizá llegará un día en que el recuerdo de esta cena alegrará mi ánimo. Pero no creas que podrás tomarme el pelo. La nariz de Giuseppe Baldini es vieja pero fina, lo bastante fina para descubrir en el acto la más pequeña diferencia entre tu mezcla y este producto. Y al decir esto extrajo del bolsillo el pañuelo empapado de amor y chique y lo agitó ante la nariz de Grenouille. Acércate, nariz más fina de París, acércate a esta mesa y demuestra lo que sabes. Cuida, no obstante, de no volcar ni derramar nada, no cambies nada de sitio. Ante todo necesitamos más luz. Queremos una gran iluminación para este pequeño experimento, ¿no es verdad? Y mientras hablaba cogió otros 2 candeleros que estaban al borde de la gran mesa de roble y los encendió, hecho lo cual los colocó en hilera en el borde posterior. Apartó el cuero y dejó libre el centro de la mesa. Entonces, con movimientos a la vez reposados y ágiles, reunió los utensilios del oficio que guardaba en una pequeña anaquel. El matraz grande y barrigudo para las mezclas, el embudo de vidrio, la pipeta, las probetas grande y pequeña, y los puso por orden sobre la mesa. Entretanto, Grenouille se había desprendido del marco de la puerta. Durante el pomposo discurso de Baldini había ido perdiendo la expresión tensa y vigilante. Solo oyó el consentimiento, el sí, con el júbilo interior de un niño que ha conseguido sus propósitos porfiando con insistencia y se ríe de las condiciones, restricciones y exhortaciones morales vinculadas a la concesión. Inmóvil, por primera vez más parecido a un hombre que a un animal, dejó que le resbalara la verborrea de Baldini, sabiendo que ya había subyugado al hombre que acababa de ceder a su pretensión. Mientras Baldini seguía atareado encendiendo las velas, Grenouille se deslizó hacia el lado oscuro del taller, donde estaban los estantes con los valiosos aceites, esencias y tinturas, y eligió, siguiendo las seguras indicaciones de su olfato, los frascos que necesitaba. Eran 9. Esencia de azahar, esencia de lima, esencia de clavel y de rosa, extracto de jazmín, bergamota y romero, tintura de almizcle y bálsamo de estoraque, que fue cogiendo y colocando sobre el borde de la mesa. Por último, arrastró una bombona que contenía alcohol de elevada graduación y entonces se situó detrás de Baldini, todavía ocupado en ordenar con lenta pedantería los utensilios para la mezcla, adelantando uno y retirando un poco el otro para que todo guardase el orden establecido y recibiera la mejor luz de las velas, y esperó, temblando de impaciencia, a que el viejo retrocediera para hacerle sitio. «Ya está», exclamó por fin Baldini apartándose. «Todo lo que necesitas para tu, llamémoslo benevolentamente, experimento, se encuentra a tu alcance. No rompas ni derrames nada, porque escúchame bien. Estos líquidos cuyo empleo te está permitido durante 5 minutos son tan valiosos y raros que en tu vida volverás a tenerlos en las manos en forma tan concentrada». «¿Qué cantidad deseáis que os haga, maestro?», preguntó Grenouille. «¿Qué? ¿Qué has dicho?», murmuró Baldini, que aún no había terminado su discurso. «¿Qué cantidad de perfume?», graznó Grenouille. «¿Cuánto queréis? ¿Debo llenar esta botella grande hasta el borde?», y señaló el matraz para mezclas, capaz de 3 litros como mínimo. «No, claro que no», gritó horrorizado Baldini, impulsado por el temor, tan arraigado como espontáneo, de que se derrochara algo de su propiedad, y como si le avergonzase aquel grito revelador, añadió casi enseguida: «Y tampoco deseo que me interrumpas cuando estoy hablando». Entonces, en tono más tranquilo y un poco irónico: «¿Para qué necesitamos 3 litros de un perfume que no gusta a ninguno de los dos? En realidad bastaría con media probeta, pero como mezclar cantidades tan pequeñas da siempre resultados imprecisos, te permitiré llenar una tercera parte del matraz». «Bien», dijo Grenouille, «llenaré 1/3 de esta botella con amor y chique, pero lo haré a mi manera, señor Baldini. No sé si será a la manera del gremio porque no la conozco, así que será a mi manera». «Adelante», accedió Baldini,
sabiendo que en esta cuestión no cabía ni manera ni la tuya, sino solamente una, la única posible y correcta, que consistía en conocer la fórmula, hacer el cálculo correspondiente a la cantidad deseada, mezclar con la más rígida exactitud el extracto de las diversas esencias y añadir la proporción de alcohol también exacta, que oscilaba a lo sumo entre 1/10 y 1/20 parte, para volatilizar el perfume definitivo. Sabía que no existía otra manera. Y por esto, lo que ahora vio y observó, primero con burlona indiferencia, después con gran confusión y por último con un inmenso asombro, debió de parecerle un puro milagro. Y la escena quedó grabada de tal modo en su memoria que no la olvidó nunca hasta el fin de sus días.